Bienvenidos a Ecos de la Historia. El lugar donde el pasado no solo se cuenta, se revive. Hoy vamos a meternos en una historia que no es solo sobre autos. Es sobre cómo una sola idea puede cambiar el mundo. Una historia de ambición, de fracasos, de decisiones que parecían imposibles. Y de un hombre que se atrevió a desafiar todo lo establecido. Porque mientras otros seguían las reglas, él decidió romperlas. Hoy, vamos a conocer la historia de Ford. La empresa que no solo construyó automóviles, sino que cambió la forma en que la humanidad se mueve, trabaja y hasta pelea sus guerras. Desde un joven que desarmaba relojes en una granja, hasta una industria capaz de producir máquinas a una velocidad nunca antes vista. Esta es la historia de cómo el mundo pasó de moverse a caballo a avanzar a toda velocidad. Hay empresas que fabrican productos. Hay empresas que dominan mercados. Y después están esas pocas, poquísimas, que logran algo mucho más grande, cambiar la forma en que vive la humanidad. Ford fue una de ellas. Porque Ford no solo vendió automóviles. Ford cambió la manera de trabajar, la manera de producir, la manera de viajar y hasta la manera de hacer la guerra. Antes de Ford, el automóvil era casi un juguete para ricos. Después de Ford, pasó a ser una herramienta para millones. Antes de Ford, las fábricas funcionaban con un ritmo lento, artesanal, casi antiguo. Después de Ford, la producción industrial entró en una nueva era. Y cuando el mundo se vio arrastrado a una guerra total, Ford volvió a estar ahí, no solo construyendo autos, sino motores, camiones, vehículos militares y bombarderos que terminarían marcando el curso de la historia. Pero lo más impactante de todo, es que nada de eso empezó en una oficina gigantesca, ni en el despacho de un magnate, ni en una corporación invencible. Empezó con un joven que odiaba perder tiempo. Con un muchacho de campo que veía máquinas donde otros veían rutina. Con un hombre que entendió algo antes que todos los demás. Que el futuro no iba a pertenecer al que hiciera el auto más caro, sino al que lograra ponerlo al alcance de todos. Ese hombre era Henry Ford. Y lo que hizo no fue simplemente fundar una empresa. Lo que hizo fue obligar al mundo a avanzar. Para entender por qué Ford cambió la historia, primero hay que imaginar el mundo antes de Ford. A fines del siglo XIX, moverse seguía siendo difícil. En las ciudades dominaban los carruajes, los caballos, el barro, los caminos irregulares y la lentitud. Viajar una distancia que hoy parece pequeña podía tomar horas, a veces días. La logística era limitada. El trabajo dependía de tiempos largos. El comercio también. El automóvil existía, sí, pero era casi una curiosidad. Un experimento. Un objeto costoso, complejo, ruidoso, poco confiable y reservado para una minoría con dinero. No era todavía una herramienta popular. No era una solución real para la mayoría de la gente. Y ahí es donde aparece la diferencia de Ford. Muchos de sus competidores querían construir autos mejores. Ford quería construir un mundo distinto. Esa es la clave. No estaba pensando únicamente en una máquina. Estaba pensando en el impacto que esa máquina podía tener sobre la vida cotidiana. Sobre el trabajo. Sobre la distancia. Sobre el tiempo. Sobre la libertad de moverse. Mientras otros fabricantes veían un producto exclusivo, Ford veía un fenómeno masivo. Mientras otros pensaban en clientes ricos, Ford imaginaba granjeros, obreros, comerciantes, familias enteras recorriendo caminos que antes parecían imposibles. Por eso la historia de Ford no es solo la historia de una marca. Es la historia de una idea que se volvió imparable. Henry Ford, el joven que miraba máquinas como si fueran el futuro. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863, en una granja de Dearborn, Michigan. Y aunque su vida comenzó en el campo, todo en él parecía empujarlo hacia otra dirección. De chico, en lugar de enamorarse de la vida rural, se fascinó con los mecanismos. Le interesaban los relojes, las herramientas, las piezas, las cosas que podían abrirse y entenderse. Tenía esa curiosidad casi obsesiva por descubrir cómo funcionaba todo.
La granja no le ofrecía eso. Le ofrecía repetición. Le ofrecía rutina. Le ofrecía el mismo ciclo una y otra vez. Ford quería otra cosa. Quería velocidad. Quería máquinas. Quería progreso. Cuando era adolescente, ya estaba mucho más interesado en la mecánica que en la agricultura. Y eso, para el entorno en el que nació, no era un detalle menor. Era casi una señal de ruptura. A los 16 años dejó la granja y se fue a Detroit para trabajar como aprendiz de mecánico. Ese paso fue decisivo. Porque lo apartó del mundo que le tocaba por nacimiento y lo acercó al mundo que él quería construir. En Detroit aprendió, se ensució las manos, observó motores, probó herramientas, entendió fallas, escuchó ruidos mecánicos, vio cómo una pieza incorrecta podía arruinar todo y cómo una mejora mínima podía transformar el rendimiento completo de una máquina. No estaba todavía construyendo el futuro. Pero ya estaba aprendiendo el idioma del futuro. Con el tiempo, trabajó en distintos talleres y fue ganando experiencia. Más tarde entró en la Edison Illuminating Company, una empresa eléctrica donde su carrera dio un salto importante. Ahí se destacó por su capacidad técnica hasta llegar a un puesto mejor remunerado y más estable. Pero la estabilidad no era suficiente. Porque mientras trabajaba, Ford seguía pensando en otra cosa. Pensaba en un vehículo autopropulsado. Pensaba en una máquina que eliminara la dependencia del caballo. Pensaba en un sistema de transporte personal que, en ese momento, todavía parecía una rareza. En una reunión de ingenieros llegó a conocer a Thomas Edison. Y esa escena se volvió parte fundamental del mito fundacional de Ford. Edison escuchó sus ideas y, lejos de desestimarlas, lo animó a seguir adelante. Ese impulso importa porque confirma algo esencial: Ford no estaba persiguiendo una fantasía sin dirección. Ya había en su proyecto una convicción técnica, una visión concreta. No era solo ambición. Era una obsesión con forma. Los primeros fracasos, cuando Ford todavía no era Ford. Hay algo que suele olvidarse cuando se cuenta la historia de Ford: el éxito no llegó rápido. Y eso hace que su ascenso sea todavía más impactante. En 1896, Henry Ford construyó su primer vehículo, el cuadricicle. Era una máquina simple, liviana, montada sobre 4 ruedas de bicicleta, con un motor pequeño y una estructura que hoy parece casi improvisada. No tenía marcha atrás. No tenía comodidad. No tenía nada del refinamiento que uno asociaría con un auto famoso. Pero andaba. Y eso bastó para demostrar que Ford podía convertir una idea en algo real. Sin embargo, tener un vehículo que funciona no significa saber construir una empresa. Ahí empezaron los problemas. En 1899, Ford participó en la creación de la Detroit Automobile Company. Sobre el papel parecía un paso lógico. Había capital, había interés, había una naciente industria que empezaba a mirar con curiosidad a estos nuevos vehículos. Pero la empresa fracasó. ¿La razón? Los autos eran caros, la producción era ineficiente y el producto todavía no lograba lo que Ford terminaría comprendiendo mejor que nadie: sencillez, escala y utilidad masiva. La Detroit Automobile Company no duró demasiado. Y para cualquier otro, eso podría haber sido el final. Una demostración de que la idea era buena, sí, pero inviable comercialmente. Ford no lo vio así. Vio un problema de método. Intentó otra vez. Y otra vez se encontró con obstáculos. Inversores que querían resultados más rápidos, presiones para fabricar productos costosos y prestigiosos, decisiones que no coincidían con la visión que él tenía. En ese punto, muchos competidores ya lo veían como un hombre talentoso, pero inestable. Un técnico brillante, quizá, pero no necesariamente un gran empresario. Esa mirada era comprensible. Porque Henry Ford todavía no había encontrado la fórmula que lo haría invencible. Lo que sí había encontrado era otra cosa: una certeza. La certeza de que no iba a ganar haciendo lo mismo que los demás. Si copiaba a sus rivales, iba a ser uno más. Si se sometía a la lógica de los autos caros, nunca cambiaría el mundo. Si seguía la corriente, desaparecería.
Así que tomó una decisión inteligente: antes de convencer al mercado masivo, tenía que convencer al mundo de que él sabía hacer máquinas serias. Y ahí entran las carreras. El golpe de imagen, cuando Ford usó la velocidad para hacerse famoso. Hoy puede parecer extraño, pero a comienzos del siglo XX, las competencias automovilísticas eran una forma brutalmente eficaz de construir reputación. Si querías que la gente creyera en tus motores, tenías que demostrar potencia, resistencia y fiabilidad. Ford entendió eso. Y aunque su gran visión no era hacer autos de carrera, usó ese camino como trampolín para ganar visibilidad. Uno de los vehículos más recordados de esa etapa fue el famoso 999, un coche de competición asociado al nombre de Ford y a una época en la que la velocidad se convertía en espectáculo. Las carreras le dieron atención pública, titulares, prestigio técnico y una imagen de audacia que la simple producción comercial todavía no le estaba dando. Esto fue fundamental. ¿Por qué Ford necesitaba algo más que un buen producto? Necesitaba hacerse notar en un mercado donde la industria automotriz aún estaba naciendo y donde muchos fabricantes aparecían y desaparecían sin dejar huella. Las carreras hicieron que Henry Ford dejara de ser un mecánico con ideas raras y empezara a ser visto como un hombre capaz de fabricar máquinas realmente competitivas. Fue su primer gran movimiento de posicionamiento. No ganó todavía el mercado, pero ganó atención. Y en una industria nueva, la atención era poder. El 16 de junio de 1903 nació Ford Motor Company. Y ese día, aunque nadie lo sabía todavía, nació también una de las empresas más influyentes de la historia industrial. La compañía no arrancó como un gigante. Arrancó con recursos limitados, con una estructura todavía modesta y con un objetivo que parecía ambicioso hasta lo absurdo: construir automóviles de manera rentable y, al mismo tiempo, hacerlos cada vez más accesibles. Los modelos de Ford fueron parte de una etapa de búsqueda. Aparecieron nombres como el Model A de 1903, el Model C, el Model F, el Model N y otros. Algunos funcionaron mejor que otros. Algunos ayudaron a consolidar la marca. Otros quedaron como escalones de transición. Y esto es importante contarlo bien: Ford no apareció de golpe con el Model T y se volvió leyenda de un día para el otro. Antes hubo ensayo. Hubo pruebas. Hubo autos que sirvieron para aprender. Hubo modelos que prepararon el terreno. El Model N, por ejemplo, fue relevante porque se acercaba más a esa lógica de vehículo relativamente sencillo y más asequible. No era todavía la revolución definitiva, pero sí mostraba hacia dónde quería ir Ford. Mientras tanto, la competencia no estaba quieta. En aquellos años, muchas marcas apostaban por la variedad, la sofisticación o el lujo. La lógica dominante en buena parte de la industria era que el automóvil debía ser un bien especial, casi de prestigio. Un objeto para quienes pudieran pagarlo. Ford estaba pensando exactamente al revés. Quería reducir complejidad. Quería reducir costos. Quería producir mucho. Quería venderle al hombre común. Ahí estaba el corazón del conflicto con sus rivales. No era solo una pelea comercial. Era un choque de filosofías. El Model T. El auto que cambió el siglo XX. Y entonces llegó. El 1 de octubre de 1908, Ford presentó el Model T. Ese fue el momento en que la historia dejó de prepararse y empezó a cambiar. El Model T no era el auto más lujoso del mercado. No estaba hecho para impresionar a las élites. No era una máquina delicada ni refinada para exhibirse frente a una mansión. Era algo mucho más poderoso que eso. Era útil. Era resistente. Era relativamente simple de manejar y de reparar. Y podía circular por caminos malos, algo fundamental en una época en la que gran parte de la infraestructura vial estaba lejos de ser ideal. Ese auto estaba pensado para la realidad, no para la fantasía. Y ahí estuvo su genialidad. Ford entendió que no ganaría haciendo el auto más elegante. Ganaría haciendo el auto más práctico para la mayor cantidad de personas posible. El resultado fue enorme. El Model T empezó a expandirse y a ganar popularidad de una manera que sacudió a la competencia.
Porque mientras muchos fabricantes seguían discutiendo detalles de prestigio, Ford estaba conectando con un mercado infinitamente más grande. Granjeros. Trabajadores. Comerciantes. Familias de clase media. Personas que jamás habían imaginado comprar un automóvil. De pronto, el automóvil dejaba de ser un lujo extraño y empezaba a convertirse en una herramienta cotidiana. Eso no solo cambió a Ford. Cambió al mundo. Porque una vez que millones de personas pueden moverse más rápido y más lejos, todo cambia con ellas. Cambia donde vive la gente. Cambia cómo compra. Cambia cómo trabaja. Cambia cuánto puede transportar. Cambia la relación entre ciudad y campo. Cambia incluso la percepción del tiempo. El auto ya no era un capricho de ricos. Era movilidad. Era independencia. Era poder práctico. Y Ford acababa de abrir la puerta. La verdadera bomba no fue el auto, fue la forma de fabricarlo. Pero incluso con todo lo que representó el Model T, eso no era todavía lo más revolucionario. La mayor hazaña de Ford no fue solamente crear un auto exitoso. Fue inventar una manera de producir que transformó para siempre la industria moderna. En 1913, Ford implementó la línea de montaje móvil en su planta de Highland Park. Esto cambió todo. Antes, fabricar un auto implicaba procesos largos, movimientos constantes, tiempos muertos, trabajos más parecidos a un ensamblaje artesanal que a una verdadera producción industrial masiva. Ford reorganizó el sistema. En lugar de que los obreros fueran hacia el auto iba hacia los obreros. Cada trabajador hacía una parte precisa del proceso. La tarea se fragmentaba, se repetía, se medía, se perfeccionaba. Todo se enfocaba en velocidad, consistencia y escala. El efecto fue descomunal. El tiempo necesario para fabricar un Model T cayó de más de 12 horas a aproximadamente hora y media. Eso no era una mejora. Eso era una explosión productiva. Porque si fabricas más rápido, bajas costos. Si bajas costos, podés vender más barato. Si vendes más barato, accedes a más compradores. Y si accedes a más compradores, multiplicas tu escala. Ford había encontrado la fórmula del imperio. La competencia quedó descolocada. Muchos criticaban el método. Decían que era deshumanizante. Decían que eliminaba el oficio tradicional. Decían que convertía al trabajo en repetición pura. Y en parte tenían razón. Pero también era cierto que estaban viendo nacer un modelo de producción que iba a dominar el siglo XX. La línea de montaje de Ford se volvió una referencia planetaria. No solo para autos. Para electrodomésticos, maquinaria, alimentos industrializados, armamento, casi cualquier cosa que pudiera producirse en gran volumen. Ford no solo cambió su fábrica. Cambió la lógica de la producción moderna. Ese es uno de los grandes momentos wow de su historia. Porque ahí Ford deja de ser solo una marca de autos. Y pasa a convertirse en una idea industrial. En 1914, Henry Ford hizo algo que sacudió al mundo empresarial. Anunció que muchos de sus trabajadores pasarían a ganar $5 por día. En ese momento, esa cifra era impactante. Prácticamente duplicaba lo que muchos obreros podían esperar en la época. La noticia cayó como una bomba. Los empresarios lo atacaron. Los críticos dijeron que estaba loco. Muchos aseguraron que estaba destruyendo la lógica del negocio. ¿Cómo iba a pagar tanto? ¿Cómo iba a sostenerlo? ¿Cómo iba a evitar que otros empleadores quedaran en evidencia? Ford, sin embargo, veía algo que los demás no veían con la misma claridad. La alta rotación de trabajadores en las fábricas era un problema. Capacitar gente nueva costaba tiempo y dinero. Mejorar salarios ayudaba a estabilizar la plantilla. Pero además había un efecto todavía más importante. Ford intuía que el obrero no debía ser solo mano de obra. También podía ser consumidor. Y si el hombre que trabaja en la fábrica puede comprar el producto que fabrica, entonces el circuito económico cambia por completo. No era filantropía pura. Era una mezcla de visión social, pragmatismo industrial y comprensión del mercado masivo.
Ese movimiento reforzó el mito de Ford como un empresario que no se conformaba con producir más. También quería reorganizar las reglas. No siempre lo hizo de manera armónica. No siempre fue un personaje fácil ni moralmente simple. Pero en términos industriales, su impacto era innegable. Porque cada vez que Ford tocaba una palanca del sistema, el sistema entero temblaba. Hasta ese momento, Ford ya había hecho más que la mayoría de las empresas en una vida entera. Había fracasado y vuelto. Había usado las carreras para hacerse conocido. Había fundado una compañía destinada a cambiar el siglo. Había creado el Model T. Había revolucionado la línea de montaje. Y había redefinido la relación entre trabajo, salario y consumo. Pero lo más impresionante es que todavía faltaba mucho. Porque la competencia iba a responder. Porque Ford iba a cometer errores enormes. Porque llegarían nuevos modelos, nuevas luchas, nuevos mercados. Porque aparecerían rivales capaces de desafiarlo de verdad. Porque el mundo entraría en guerra. Y porque Ford, una vez más, no iba a quedarse mirando desde afuera. Para mediados de la década de 1920, Ford había logrado algo que parecía imposible. El Model T no solo dominaba el mercado. Lo había redefinido por completo. Millones de unidades circulaban por caminos de todo Estados Unidos, y más allá. Ford era sinónimo de automóvil. Pero ahí apareció un problema que casi nadie vio venir. El mundo estaba cambiando. Y Ford no. Durante años, Henry Ford se había negado a modificar el Model T. Creía que su simplicidad era su mayor fortaleza, y en muchos sentidos tenía razón. Pero mientras él defendía esa idea, la competencia empezó a jugar a otro juego. Empresas como General Motors comenzaron a entender algo nuevo: la gente no solo quería un auto funcional. También quería elegir. Colores distintos. Diseños diferentes. Modelos nuevos cada año. Ford, en cambio, mantenía su famosa frase: cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera, siempre y cuando sea negro. Lo que antes había sido eficiencia, ahora empezaba a parecer rigidez. Y por primera vez en mucho tiempo, Ford empezaba a perder terreno. En 1927, después de casi 2 décadas de dominio absoluto, Ford tomó una decisión enorme: detener la producción del Model T. Más de 15 millones de unidades después, el auto que había cambiado el mundo llegaba a su fin. No fue una decisión fácil. El Model T no solo era un producto exitoso, era el símbolo de todo lo que Ford representaba. Pero también se había convertido en un límite. La empresa necesitaba evolucionar. Y así nació el Model A de 1927. Más moderno. Más atractivo. Más alineado con lo que el mercado empezaba a pedir. Fue el reconocimiento de algo clave. Incluso las ideas que cambian el mundo, necesitan cambiar con el tiempo. El Ford V8 y el regreso a la pelea. En 1932, Ford vuelve a sacudir la industria. Lanza el Ford V8. Y esta vez, el golpe fue técnico. Hasta ese momento, los motores de 8 cilindros estaban reservados para autos de lujo. Eran complejos, costosos y fuera del alcance del público general. Ford hizo lo contrario. Logró producir un motor V8 accesible. Potente, pero al alcance de muchos. Otra vez, estaba democratizando algo que antes era exclusivo. La competencia lo entendió rápido. Ford no solo quería competir. Quería bajar barreras constantemente. Ese fue siempre su patrón. La guerra y la transformación total. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el mundo dejó de pensar en autos. Y empezó a pensar en supervivencia. Ford, como muchas industrias, tuvo que transformarse. Pero lo que hizo fue mucho más que adaptarse. Se convirtió en una máquina de guerra industrial. Las líneas de producción que antes fabricaban vehículos civiles comenzaron a producir camiones militares, motores, vehículos tácticos, equipamiento esencial. Pero hubo un proyecto que marcó un antes y un después. El bombardero B-24 Liberate.
En la planta de Willow Run, Ford llevó su lógica de producción al extremo. No estaba fabricando autos. Estaba fabricando aviones de guerra, en serie. La velocidad era tan impresionante que llegó a producirse un bombardero aproximadamente cada hora. Pensalo un segundo. Una máquina compleja, gigantesca, diseñada para la guerra, saliendo de una línea de producción con la misma lógica que un auto. Eso no era solo eficiencia. Era poder industrial. En ese momento, Ford dejó de ser simplemente una empresa automotriz. Se convirtió en un actor clave en uno de los conflictos más importantes de la historia. Cuando la guerra terminó, el mundo había cambiado. Y la industria también. La competencia era más fuerte. Más sofisticada. Más agresiva. Ford ya no estaba solo en la cima. Tenía que volver a pelear. Y lo hizo. Durante los años 50, la empresa lanzó modelos importantes como el Ford Thunderbird, un vehículo que apuntaba más al diseño, al estilo, a la emoción. Era una señal clara. Ford estaba aprendiendo a competir en un mercado donde la imagen también importaba. Pero no todo fue éxito. Uno de los mayores fracasos de la compañía llegó en 1957 con el Ford Azzo. El proyecto había sido enorme. Inversión gigantesca. Expectativa altísima. Y sin embargo, fracasó. El público no conectó con el diseño. El momento del mercado no fue el adecuado. Las decisiones internas no ayudaron. El Edsel se convirtió en un símbolo de error empresarial. Pero también en una lección. Porque incluso una empresa que cambia el mundo, puede equivocarse. El 17 de abril de 1964. Ford lanzó el Mustang. Y lo que pasó fue inmediato. Explosivo. Inesperado. Más de 22.000 unidades vendidas en el primer día. El Mustang no era solo un auto. Era una emoción. Era juventud. Era velocidad. Era identidad. Y lo más importante, era accesible. No era un deportivo inalcanzable. Era un deportivo que la gente podía comprar. Otra vez, Ford hacía lo mismo que lo había hecho grande desde el principio. Tomar algo deseado. Y hacerlo posible para muchos. La competencia reaccionó tarde. El Mustang no solo vendió millones. Creó un segmento. Los llamados Pony Cars. Otra vez, Ford no siguió la tendencia. La creó. Mientras el Mustang se llevaba todas las miradas. Otro fenómeno crecía en silencio. La serie F. Y en especial, la F-150. No era un auto de lujo. No era un símbolo de rebeldía. Era trabajo. Era resistencia. Era utilidad. Y eso la volvió imparable. Durante décadas, la F-150 se convirtió en el vehículo más vendido en Estados Unidos. Año tras año. Sin necesidad de grandes campañas épicas. Sin necesidad de reinventarse constantemente. Simplemente siendo confiable. Ese es otro tipo de dominio. Menos espectacular. Pero igual de poderoso. Crisis, caída y resistencia. En 2008, el mundo financiero colapsó. La industria automotriz fue una de las más golpeadas. Muchas empresas necesitaron rescates para sobrevivir. Ford no. Y eso fue clave. No porque no haya sufrido, sino porque había tomado decisiones antes. Se había reestructurado. Había anticipado problemas. Y eso le permitió resistir sin caer como otros. Fue uno de esos momentos donde la historia vuelve a demostrar algo. Ford puede equivocarse. Pero también sabe levantarse. Hoy, el mundo enfrenta otra transformación. La electrificación. El cambio energético. La tecnología. Y Ford, otra vez está ahí. Modelos como el Mustang Mach-E o la F-150 Lightning muestran algo claro. La empresa no quiere quedarse atrás. Quiere volver a hacer lo que hizo siempre. Tomar el cambio. Y hacerlo masivo. El legado de Ford.
Ford no fue perfecto. Cometió errores. Se quedó atrás en momentos clave. Tomó decisiones que costaron millones. Pero también hizo algo que muy pocos lograron. Cambió la dirección de la historia. No inventó el automóvil. Pero lo puso en manos del mundo. No inventó la industria. Pero la aceleró. No inventó la producción. Pero la llevó a un nivel que nadie había visto. Y cuando el mundo necesitó más que autos, respondió. Por eso, cuando hablamos de Ford, no hablamos solo de una empresa. Hablamos de un punto de quiebre. El momento en que la humanidad dejó de avanzar lentamente y empezó a moverse a toda velocidad. Si te gustó esta historia, suscríbete a Ecos de la Historia. Porque las grandes historias no solo se cuentan, se sienten.